Bueno chicos, aquí estoy hoy vestida de Dorothy del Mago de Oz sin darme cuenta. Eso me ha hecho buscar qué MBTI Type podría ser Dorothy porque he pensado quizá es ENFP. Y de hecho sí, a lo que vengo, que hoy me presento aquí con estas trenzas maravillosas a hablaros de cómo son los ENFP. Como ya sabréis, los ENFP tienen como función dominante NE. Esa función que nosotros asociamos generalmente a tener un porrón de ideas, a ser un poco random, bastante ocurrente y en general pues no decidirte por qué es lo que quieres o qué es lo que piensas. Bueno, NE realmente es una función cognitiva extrovertida y perceptiva, lo que significa que capta sensaciones y datos del ambiente, pero generalmente de forma más bien abstracta, en el sentido de que se maneja mejor con ideas, con especulaciones, con posibilidades, que con detalles tangibles, como ya iremos viendo. Es decir, a partir de lo que capta del entorno, construye esas conexiones, crea ese mundo de posibilidades, va ramificando y diciendo, ah, podría ser esto, podría ser lo otro. Por fuera nosotros lo que vemos pues son cambios de tema, interrumpir el tema que está en curso porque has tenido una ocurrencia de lo que sea que a ojos de otros puede no tener nada que ver, ideas de repente de la nada, cambios de parecer, a veces frases inconclusas, en fin, es como que es una actividad en ebullición, en movimiento. Su mente trabaja continuamente con estímulos externos, actualizando esas informaciones conforme va recibiendo y va desechando las que ya no son potenciales. De ahí que, comúnmente hablando, sean de los que se emocionan enseguida con una idea porque wow, me has dado una idea increíble, pero yo que sé, igual al día siguiente pues de repente dicen, ah, no, esa idea que le veía un montón de potencial en realidad lo he pensado y no tiene mucho sentido. Aunque lo cierto es que de lo que suelen pecar los NE dominantes, es decir, ENFP, tanto ENTP, es que les suelen ver el potencial a muchas cosas, a la gran mayoría de cosas. Pero en general, básicamente les cuesta decidirse por lo que sean, por lo que creen, por lo que quieren, en un sentido más concreto, porque para ellos su playground, su patio de juegos, es el mundo abstracto en el que todo es posible. Cualquier nueva información les hace pensar en cualquier otra cosa nueva, es decir, que les cuesta mucho mantener una vía recta de pensamiento. Entonces eso a la hora de la productividad se puede manifestar de una forma un poco frustrante para ellos. Viven tanto las posibilidades de su mente que a veces pueden pecar de ser poco realistas. El ENFP va a estar más o menos conectado con sus sentimientos y sus valores morales dependiendo de si tiene más o menos desarrollada la función auxiliar. Pero hay ENFPs que tienen FI bastante clara, sí que tienen un sentido de la identidad y un sentido de los valores y un sentido moral bastante suyo, en el sentido de que no se dejan arrastrar por la masa, no se dejan arrastrar por lo que piensen de ellos, etc. Es decir, tienen un sentido bastante individualista arraigado. Tienen una especie de radar de criterios personales que detectan rápido, tipo, estos son mis criterios personales y si no te gustan, no tengo otros. Son bastante fieles a la identidad que se crean y aunque no buscan el conflicto en general, suelen ser tipos bastante pacíficos, no se suelen dejar llevar por la armonía externa con mucha facilidad. De aquí también viene que los FI auxiliar, es decir, tanto los ENFP como los ESFP, yo creo que son uno de los tipos que más pecan de fingir que está todo bien, de fingir que están contentos, de fingir que estoy bien y que no pasa nada, sobre todo cuando son en el tipo 7, pero que en el fondo tienen un cultivo de las emociones muy rico, muy propio, mucho procesamiento interno, por qué me encuentro así, por qué soy así, qué estoy haciendo, por qué, en plan, todo muy de autocuestionarse cómo son y qué sienten y por qué, y de hecho tienden a no abrirse mucho, suelen ser gente bastante más cerrada en lo profundo, en lo privado, no suelen contar tanto a la gente qué les sucede, salvo con gente muy muy cercana, y si les preguntas casi siempre, porque eso, tienen su propia forma de procesar las emociones, no necesitan feedback externo para procesar esas emociones, tienen su propio mundo interior. De ahí también que se entienda que los ENFP son los extrovertidos más introvertidos, ¿vale? De los ESFP no se suele decir, pero justo ayer una chica en Personality Database me decía, se dice que los ENFP son los más introvertidos por FI, no por NE. Y yo, pues los ESFP entonces somos igual de ambiverts que los ENFP. En una forma teórica, ¿vale? Porque en la práctica todos somos en general ambiverts. Casa con lo que acabo de decir del procesamiento interno, incluso a mí me han dicho algunas veces, buah tía, no sabía esto de ti, es que eres súper misteriosa, no sé qué, y es como, soy abierta, pero al mismo tiempo muchas cosas que siento, que hago incluso, me las guardo para mí. Y los ENFPs también pecan un poco de eso. T terciario es muy guay, ¿vale? Tanto los ENFPs como los ESFPs lo tenemos. T terciario básicamente hace que aunque seas un poco cabeza loca, un poco que te gusta improvisar, te gusta dejar las cosas abiertas, es decir, no decidirte demasiado pronto por nada,
e ir sobre la marcha. T es, digamos, una vocecita que nos llama a la productividad, que nos llama a la organización y que nos llama a conseguir lo que proponemos. Entonces los ENFPs con un T bastante maduro pueden ser esas personas que se deciden por un camino, aunque a través de NE les cueste un poco, y se proponen conseguir algo y van a por todas. Pueden también hacerse incluso adictos al trabajo, ¿vale? Que parece que es algo que no casa. Tengo amigas ENFPs que son súper currantas, o sea, trabajan un montón, pero sí que tienden a ser eficientes en el sentido de que puede que su cabeza sea un caos, pero en el trabajo quieren mostrar que pueden con todo, pueden ser organizados, pueden ser responsables. Porque al fin y al cabo T les ayuda a encontrar la forma más directa y los recursos más útiles para conseguir lo que desean. Se pueden llegar a convertir en gente seria y decidida, tanto los ENFP como los ESFP, reitero, pero todo ello manteniendo pues un poco ese charm que tienen en general los ENFP, que es como que son afables y son jiji, jaja. Vamos, que no son fríos, los ENFPs en general no son fríos, son gente cálida, son gente abierta, generalmente son gente divertida. Por último, sí inferior. Sí inferior es bastante curioso. Les cuesta retener detalles tangibles, es decir, como del mundo real y sensorial. Y esto, por ejemplo, yo lo he visto a través de los ENFPs que conozco, en el sentido, porque además yo soy editora y a veces cuando he tenido que corregir a gente ENFP, o NE en general, porque la verdad que creo que esto viene mucho de NE, pues generalmente los ENFPs y gente que comparte funciones con los ENFPs tienden a asumir que una cosa que han percibido es literalmente de una forma y digamos que se archiva en su mente y no sale de ahí, no cambia. Y esto me ha pasado en el sentido de, por ejemplo, ver nombres mal escritos todo el tiempo. Y yo, pero ¿no estás viendo que no es así? Que en todas partes está escrito de otra forma. Pero es como que su mente asume que es de cierta forma, lo he visto mucho con nombres, pero sucede con datos en general, ¿vale? Que es de cierta forma y es como que lo asumen así y aunque lo tengan delante, en su cerebro ellos es como si leyeran otra cosa. Y es lo que ellos han captado de primeras, han asumido que es así de primeras, se queda así. Y hasta que alguien no les dice, tía, estás poniendo mal este nombre todo el tiempo. O esta marca, o este no sé qué. ¡Ostras, es verdad! Y es como, lo tienes delante. Os prometo que esto me ha pasado más de una vez y más de dos. Y algunas veces no lo he dicho porque no he querido hacer sentir mal a nadie. A una cuenta que tipifica gente, todo el tiempo estaba poniendo mal el apellido de una actriz. Y yo, tío, ¿no ves que no se apellida así? ¿No puedes corroborar cómo se apellida de verdad? ¿Dónde lo has visto escrito así? Y se lo tuve que decir en plan, tío, no se escribe así, se escribe así. Sí inferior hace que los ENFPs y los ENTPs capten las cosas de una forma subjetiva, que es lo que hace sí, pero es como que les cuesta mucho luego corroborar que es así con la realidad. Es como que no chequean con la realidad que eso que ellos han asumido es cierto, ¿vale? Porque es algo de lo que pecan. Mientras que los sí dominante, como vimos la semana pasada, sí que son muy de lo que digo, es el archivo de aquí, es chequear, organizar, reordenar. Sí inferior peca mucho de que eso les cuesta. Tengo amigas que en el trabajo se han tenido que esforzar extra en ese campo, es decir, ahora tengo que revisar los correos 10 veces porque es que 3 veces seguidas le he puesto otro nombre a la persona o cosas así. Entonces, esto también puede hacer que en el trabajo, a través de T también, es lo que les hace ser un poco más rígidos a veces con esas cosas más detallistas. Porque sí inferior les juega muy malas pasadas. En otro orden de cosas, sí inferior también es eso que tienen ahí como abandonado, que es como voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego no lo hacen, se dispersan por el camino. Les cuesta comprometerse porque no quieren cerrarse a una sola cosa. Y en general tienen una resistencia activa a conformarse con lo establecido, con la rutina, con la forma tradicional de hacer las cosas. Siempre están buscando otra forma distinta de hacer las cosas. Pero cuando sí empieza pues a madurar o empieza a utilizarse de forma más consciente, sí que pueden convertirse en gente que aprecia las formas tradicionales de hacer ciertas cosas. Con tradicionales me refiero a, si sabes que esto funciona, hazlo así, no te rayes más. No siempre tienes que buscar 100 formas distintas de ver algo. Y también empiezan a reconocer y aprender más de sus errores pasados, porque esto es algo que hace sí. Los ENFP insanos. En primer lugar, ¿cómo es NE insano? Pues digamos que es una versión extrema de lo que os he contado de NE. O sea, ya es una persona 100% incapaz de elegir algo y adherirse a ello. Incapaz de comprometerse a un proyecto, hacerlo, terminarlo. Siempre está burbujeando cosas nuevas, dejándolas sin terminar, contradiciéndose a sí mismo. Tiene la cabeza en Pekín. Piensa también que todo lo establecido es una basura. Y que lo importante es siempre tener la libertad de elegir. Pero eso hace que no llegue a ninguna parte, que nunca llegue a una conclusión, que nunca se decida pues, a tener una relación, digamos, nunca se decida a hacer algo serio, etc. Es decir, es un niño grande y un poco egocéntrico incluso. En un loop de NE y T,
Los ENFPs omiten phi, entonces pasan varias cosas. Una de ellas es que omitiendo phi se vuelven esas personas de la moralidad es subjetiva, así que voy a hacer lo que me da la gana, voy a ser yo mismo, voy a pasar de todo el mundo porque estoy harto de sentir todo el tiempo por mí, por todos, no sé qué, voy a ser un cabrito. De repente quieren convertirse en líderes, se convierten en gente mucho más competitiva, quieren deslumbrar a los demás demostrando que son los más creativos del universo. Ne y Te se retroalimentan, entonces es como ¡buah, qué creativo soy! ¡Qué guay soy! ¡Qué ocurrente! ¡Qué gracioso! ¿Cuántas ideas tengo? ¿Cuántos proyectos podría hacer? ¿Cuánto talento tengo? Y Te es como ¡va! Que todo el mundo lo vea, que todo el mundo vea las cosas tan guays que se me ocurren, todo lo que puedo hacer. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Se convierten en alguien que necesitan mucha atención constante externa, dependen mucho de las opiniones de los demás, no encuentran ese equilibrio interno que les aportaría phi. Y lo peor es que Ne y Te no siempre se llevan bien, porque Ne es el espíritu libre, tiende a buscar la libertad, la creatividad libre, la impulsividad, mientras que Te es como haz algo y hazlo ya y hazlo bien, cariño. Do it! Quiere controlar esos impulsos de Ne y dirigirlos de forma eficaz en un solo camino. Entonces el ENFP acaba sintiéndose mal consigo mismo, o bien porque ve que no está dando rienda suelta a su creatividad y sus ideas, o bien porque siente que no está consiguiendo lo que debería. En un C-grip. Los ENFPs que entran en un C-grip se obsesionan con el pasado, se obsesionan con los errores que han cometido, se obsesionan con que van a volver a cometerlos. Se vuelven muy irritables y sobre todo pasivo-agresivos. Sí, que es la función que es mucho más detallista y perceptiva, es la que los hace empezar a ser más quisquillosos, más puntillosos, más meticulosos, pero a un nivel obsesivo y que en el trabajo hace que quieran hacer como más cosas y hacerlas bien y sin embargo no llegan a ser nunca tan productivos como deberían porque no están bien consigo mismos, no están bien por dentro. Entonces como que realmente desde fuera dejan de ser ellos, evitan a la gente, se cierran, pierden el entusiasmo, dejan de ser divertidos y empiezan a ser todo lo contrario, en plan personas con las que no puedes estar cerca porque es como que le ven algo malo a todo. En fin, se vuelven gente muy gris de repente, muy gris y muy quejica. Ahora vamos con los enneagramas más posibles para los ENFPs. El enneagrama estrella, el enneagrama que contribuye a los estereotipos de los ENFPs, es, por supuesto, el eneatipo 7. El eneatipo 7 en general se relaciona mucho con la función Ne. Los primeros estereotipos que vas a escuchar de un ENFP generalmente se cumplen con los ENFP 7, es decir, es Ne al cuadrado. Súper optimista, súper alegre, payaso, un poco olvidadizo, tiene 1000 proyectos y no acaba ninguno, le cuesta comprometerse, lo ve todo de rosa, huye del conflicto, huye de los problemas, solo quiere estar feliz y demostrar a todo el mundo que soy la alegría de la huerta. Tienden también a ese puntito así como bohemio, hippie, alegre, pacifista, pero pueden ser pacifistas intensos. Hippies, pero por una buena causa, en plan voy a hacer que todo el mundo se convierta al veganismo como yo. Esto ya es súper extremo, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser así. Pero sí que es cierto que los eneatipo 7 tienen flecha al 1. Y los 1, como sabemos, son bastante moralistas, de todo el mundo debería comportarse como yo me comporto. Entonces, un ENFP 7 en estrés puede convertirse en esa clase de idealistas. Son gente bastante sensible, aunque no lo muestran porque no les gusta sufrir, entonces son los de siempre con una sonrisa delante. Los graciosos, los payasos, sobre todo son súper idealistas. Para mí, el mejor ejemplo ficticio ever de un ENFP enneagrama 7 es Phoebe de Friends. Yo no sé si es más ENFP o si es más 7, pero es las dos cosas una barbaridad. ¡Qué bien! ¿Te has cambiado el nombre? Sí, eso he hecho. Soy la princesa Consuela Banana Hammock. Bromeas, ¿a que sí? No. ¿De verdad lo has hecho? Sí. Ya, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es diferente. Nadie más tiene un nombre como ese. El clásico estereotipo de ENFP un poco drogado, pues así son los ENFP 7s. El otro eneatipo que yo creo que es bastante común para los ENFPs es el eneatipo 4. Yo creo que de hecho los ENFPs son los extrovertidos más susceptibles de ser eneatipo 4. Y bueno, si los ENFPs 7 tienden a ser Ne al cuadrado, los ENFP 4 son Phi al cuadrado. Están mucho más conectados con su yo interior, no dependen tanto del exterior, aunque les afecta, son susceptibles, son sensibles, ¿vale? Tienden a sufrir en silencio bastante e incluso pueden aparentar ser 7s algunos, porque hay una sección de 4s que son los Sunny 4, los Sunny 4, que aparentan ser muy alegres y eso, pero que en el fondo que son 4s y no toman las decisiones, digamos,
de una forma tan racionalizada, que no racionalizada, como los de la tríada mental, que son de darle muchas vueltas a las cosas, muy dubitativos. Tienen más problemas de imagen, tienen más problemas igual incluso de autoestima, en el sentido de ¿por qué yo soy así, los demás no son así? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga? Proyectan una imagen que para ellos es ideal, en el sentido de quieren ser así, pero por dentro están todo el rato cuestionándose a sí mismos. Y yo creo que son los ENFPs más temperamentales, aunque les cuesta que les salga la llama, pero cuando sale, en el sentido de que cuando les duele muy adentro, mientras que los ENFPs 7, por ejemplo, es como que tú les puedes clavar un puñal y obvio les va a doler, pero como evitan el dolor, va a ser como, me lo saco y sigo. Y los 4 les clavas el puñal y se lo van a dejar ahí un tiempo. En el fondo simplemente son muy sensibles y desean que los demás los comprendan al mismo tiempo que no desean pertenecer a la masa, que desean ser distintos. Un ejemplo para mí es Tae de BTS, o sea, Taehyung es un 4, posiblemente autoconservación. Robin Williams eran 4 también, seguramente. De esos que algunos confundían con 7s. Otros enneagramas posibles para los ENFPs, yo creo que el siguiente es el 6, y no porque, como siempre digo, todos podemos ser 6s, sino porque de verdad creo que hay muchos ENFPs que son 6, sobre todo 6 a la 7, que tiene bastante sentido. El Spider-Man de Tom Holland es un ENFP 6 y es súper cookie, y de hecho si lo comparas con Phoebe, que es un 7, te das cuenta ahí en que sí que tiene ese instinto así un poco como aventurero y feliz y eso, pero en el fondo siente mucha más ansiedad y la demuestra un poquito más. Y el sentido de la duda, lo que he dicho antes de la tríada mental, de la duda de ¿qué hago?, la inseguridad, de necesitar una guía, ¿no? Que en este caso para Spider-Man es Tony Stark. Sí que sigan teniendo esa aura pues afable, feliz, de ideas random, de ser caóticos, pero tienen una ansiedad y una angustia un poco más notable, que necesitan que les digas qué tienen que hacer, de qué forma. Le dan muchas vueltas a las cosas como todos los 6s en general. Son más centrados, más comprometidos y más dubitativos que los eneatipo 7. De hecho es más probable que esta combinación sea el NFP que tiene pues muchas ideas, pero realmente no las llega a poner en práctica más bien por temor o por duda, más que porque se aburren de las cosas y las abandonen y empiecen a hacer otras cosas. Otro eneatipo común para los ENFPs es el 9. Básicamente buscan la paz, buscan la armonía, pero tienen muy claros sus ideales también. Entonces yo creo que son la típica persona chill, pero como un día la encuentres, sobre todo ya digo, apelando a lo que son sus valores morales, apelando a su identidad, apelando a quién es y qué debería hacer, todo eso es como, esa línea no la cruces, es como yo estoy bien contigo, háblame de lo que quieras, dime lo que quieras, pero no pases ciertas líneas. Entonces los ENFPs 9 son espíritus libres porque quieren estar conectados pero al mismo tiempo no atados, ¿vale? Los más pacíficos y los que más disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. Eso incluso a veces pueden parecer INFPs, yo creo. También puede haber INFPs 2. Yo creo que son los más pasivo-agresivos, pero también son los más sociables, los más abiertos, los más voluntariosos. Los ENFP2s son un poco más orgullosos que el resto de ENFPs, pero básicamente siempre van a estar ahí para todos. Es como que tiene siempre como recursos para todo. Y yo creo que son los ENFPs que pueden confundirse con ENFJs, porque generalmente son un poco menos espíritu libre y les gusta más estar rodeados de su gente. Pues en primer lugar, como ya sabréis los que hayáis visto el vídeo de SFJ, los SFJ y los ENFJ se confunden bastante más de lo que parece. Esto es generalmente por los SFJ que son eneatipo 7, que parecen ENFPs porque es que el eneatipo 7 es muy ne en general. Pero bueno, los ENFP siempre van a poner por delante su armonía interna. Muchas veces su armonía interna es estar con su familia, conectar con su familia. No tiene por qué ser armonía interna de me pillo una caravana y hago lo que me da la gana. No, simplemente los valores que para ellos son importantes, subjetivamente. Para algunos es la familia, para otros son los animales, para otros la religión, lo que sea, ¿no? Pero es como, no voy a dejar que la masa cambie un ápice como soy. Los SFJ sí que tienden a ser más adaptables en ese sentido. Dependen mucho más del juicio externo que los ENFPs. Un ejemplo: todo el mundo quiere ir a ver no sé qué película, todo el mundo está de acuerdo en hacerlo, y llega el ENFP y dice, pues a mí esa película no me gusta, no me apetece verla, así que no voy. Entonces llega el SFJ y es como, ¡ah! Pero ¿cómo vamos a ir a ver esa película si tú no vienes? Pero, ¿y por qué no te gusta? ¿Y quieres que la cambiemos? ¿Podemos convencer a los demás para cambiarla? El SFJ va a decir eso, el ENFP va a decir, que me da igual, que no pasa nada, me quedo en mi casa y tan contento. Yo necesito estar bien conmigo mismo, no voy a ir a ver esa película porque todo el mundo quiera verla, ¿no? Aunque los SFJ también tienden a tener muchas ideas, sus ideas suelen ser más prácticas, más aplicadas a algo, más concretas, más
Como os dije en el vídeo de los ESFJ, no tengo ni idea de qué regalarle a mi novio. Tranquila, yo te doy 10 listas enteras de qué cosas que le puedes regalar a tu novio. Las ideas de los ENFP son mucho más dispersas, mucho más alocadas. Pues imagínate que los Illuminati manden satélites al espacio y nos estén espiando desde el espacio. Es muy común que los ESFP y los ENFP se confundan, sobre todo cuando son eneatipo 7. Los ESFP son mucho más apañados con los detalles tangibles. Los NE se divierten experimentando en el mundo de las ideas, ¿vale? Los C se divierten experimentando en el mundo real. Los ESFP y los NFP se parecen mucho a través de phi y de t, o sea, todo lo que he dicho de phi y de t, los ESFP lo comparten. La diferencia es C y NE. Ejemplo muy bueno, estaba el otro día con mi amiga NFP viendo un vídeo en YouTube y de repente salió un anuncio de Miley Cyrus que no sé qué estaba diciendo, pero tenía una voz así como súper ronca, muy rara, y mi amiga NFP en plan, ¿cómo le ha cambiado la voz a esta mujer, eh? ¿Qué le habrá pasado? Y antes de que empezara a pensar cosas que le podrían haber pasado, yo le dije, las drogas, chica. Que no sé si Miley Cyrus toma drogas ahora en este momento, ¿vale? Sé que ha tenido sus cosas. Y me dijo mi amiga FP, tú siempre con tus golpes de realidad. Y yo, SFP. Creo que eso es bastante ilustrativo, ¿vale? Las funciones inferiores también son distintas, entonces los ESFP tienen problema con visualizarse a ellos mismos en el futuro, con visualizar cierto futuro, ciertos planes, ¿no? Mientras que el problema de los ENFPs es más el pasado, como digo, tienden a olvidarse de las cosas, pero cuando no se olvidan, ese pasado puede volver y obsesionarse con él. Es bastante probable que a un C dominante le siente peor o le dé mucha más pereza contestarte a la pregunta de ¿dónde te ves en 10 años? Que a un ENFP. Un ENFP te va a decir, no lo sé, pero luego te va a decir cosas. Un C dominante va a ser como, esta pregunta otra vez. En tercer lugar y penúltimo, los ENFPs, por supuesto, también se confunden con los INFPs. Es algo que nos pasa a todos. Todos hemos pensado siempre que somos la versión extrovertida o introvertida de nuestro ego. ¿En qué se diferencian básicamente? Bueno, en la posición de sus funciones, ¿vale? El hecho de que los INFPs tengan sí de función terciaria y los NFPs lo tengan de función inferior, hace que los INFPs sean personas mucho más adheridas a su zona de confort, apegadas y dependientes de lo conocido, de lo familiar. Pueden ser gente muy idealista, pueden tener 1000 planes, pero luego a la hora de la verdad les cuesta mucho más dar el paso. Los ENFPs son mucho más aventureros, mucho más atrevidos en general. Hablo de ENFPs sanos. Son mucho más incluso impulsivos, siempre lo digo, NE y C son impulsivas las dos. Los ENFPs tienen una energía distinta, tienen una energía de voy a intentar probarlo todo. Los INFPs tienen una energía mucho más calmada, mucho más introspectiva. En confianza son gente que habla mucho, gente que tiene ideas absurdas, gente con la que te ríes un montón, pero de primeras, también por eso si tenéis esa duda, siempre si tenéis duda entre I o E, preguntad a gente de vuestro entorno, porque cómo os ven los demás es importante. Los INFPs piensan un poco más antes de hablar, existe FI como filtro antes de NE, que es la verborrea, y tienden a transmitir sus ideas de una forma un poco más sosegada, más soñadora, ¿no? Los ENFPs son más un torrente, en general son más espontáneos los ENFPs, tanto fuera de su zona de confort como dentro, porque los INFPs transmiten bastante energía en su zona de confort. Por último, los ENFPs se confunden también con ENTPs. Tenéis un vídeo al respecto que hice todo junto, los INTP versus los INFPs y los ENTP versus los ENFPs y entre sí, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí porque es un vídeo interesante. Pero básicamente los ENTPs se distinguen de los ENFPs para empezar en su función auxiliar, que es T versus Phi. Entonces las ideas y las teorías de los ENTP casi siempre van a ser un poco más, no frías, pero en el sentido más paradigmáticas, más de por qué esto funciona así, más sistemáticas, de esto no está bien, ¿vale? Más de noches de discusión sobre capitalismo versus comunismo. Mientras que los ENFPs, a través de Phi, retroalimentan Phi y NE pues de una forma un poco más de atender a sus valores, a sus criterios propios, ¿no? Phi es algo mucho más conectado a los valores personales, T es algo mucho más conectado a cómo funcionan las cosas, a sistemas, a paradigmas. Pero yo creo que el punto más importante y más identificable es diferenciar Phi terciario de los ENTPs versus T terciario de los ENFPs. Los ENTPs con Phi terciario pasa dos cosas. Por un lado,
pueden ser los reyes de la fiesta, en el sentido de les gusta hacer reír, saben ser ingeniosos, son súper graciosos. Pero al mismo tiempo, todo lo que sea niveles profundos de emoción, de sentimientos, de conexión, de intimidad, les aterra. Ellos intentan la empatía a través de hacerte reír y todo eso, pero luego cuando tú pones tus sentimientos sobre la mesa, los ENTPs se quedan un poco paralizados sin saber qué hacer. Los ENTPs como que de repente se les corta el rollo y es como... Saben que una persona igual se está sintiendo mal, pero no saben qué hacer para remediarlo, salvo gastar bromas, y a veces es como no es lo más adecuado. NFP con T terciario, ya hemos visto que no tienen nada que ver con F terciario. Los NFPs generalmente empatizan bien con una persona que les cuenta qué le pasa, suelen saber qué hacer, suelen saber qué decir, casi siempre desde su propia experiencia, porque eso es Phi. Ambos van de espíritu libre, pero los NFPs sí que tienen ese genuino deseo por no encajar o por no ser parte de la masa o por ir mucho más a su rollo. Los ENTPs deep down sí que tienen deseo por caer bien, un deseo por encajar un poco, porque les valoren, les aprecien en plan a nivel de grupo, a nivel social. Los ENFPs no tienen tanto struggle con eso, pueden quererlo o no quererlo, no tienen esa necesidad de encajar, validación externa, no sé qué. Los ENTPs la tienen bastante más de lo que parece. No obstante, los ENFPs también pueden ser bastante más susceptibles y más cabezotas, porque Phi y T es así. Mientras que los ENTPs son más apáticos, pero también más apacibles, tipo, mucho más difícil que les ofendas a un nivel fuerte y susceptible. También hay gente que confunde los ENFPs con los INFJs o los ENFJs, pero Ni versus Ne es muy distinto. El Ni de los INFJ y de los ENFJ trabaja con percepciones del mundo subjetivas, con ideas preconcebidas y con conclusiones que salen del interior y van hacia un solo camino, una sola conclusión. Mientras que el NE de los ENFPs son percepciones objetivas, necesitan el mundo externo. Sus ideas se nutren del exterior, no del interior, y por lo tanto se ramifican hacia afuera. No es un único camino ni una sola conclusión. Siempre lo digo, Ni es así, Ne es así. Ya sabéis cómo son los 4 lados de la mente de los ENFPs, porque de hecho os pregunté si queríais que hiciera el cuarto, el que queda, los ESTP, la semana que viene. La mente inconsciente de los ENFPs es el INFJ. La mente subconsciente, es decir, la personalidad aspiracional a la que aspiran a ser en algún momento, son los ISTJ. Y el superego de los ENFPs es el ESTP. Como ejemplos reales y ficticios hay muchísimos. Tae de BTS es ENFP, Jerry de Red Velvet también es ENFP, Louis Tomlinson, Ellen DeGeneres, que es una versión un poco insana, pero lo es, Robin Williams. Ficticios, 2 de las mejores heroínas clásicas son ENFPs, Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio y Joe March de Mujercitas, son las 2 ENFPs. El Spider-Man de Tom Holland también os he dicho que es un ENFP 6. Phoebe de Friends es el mejor ejemplo de ENFP 7. Como princesas Disney tenemos a Ariel y a Rapunzel. Rapunzel tiende a parecer un poco más ESFJ, mientras que Ariel tiende a parecer un poco más ESFP. Phil Dunphy de Modern Family también es un ENFP, muy majo. Tenemos al Rey Hielo de Hora de Aventuras, que es un villano, pero es que no te lo puedes tomar en serio. Y tenemos a Peter Pan, que para algunos es villano, para otros es antihéroe. Peter Pan es un muy buen ejemplo de ENFP inmaduro. Creo que el siguiente vídeo va a ser de los ESTP, ¿vale? Porque me he dado cuenta de que justo estamos haciendo un vídeo de cada función cognitiva dominante distinta. Es decir, hemos hecho hasta ahora Phi, Fe, Ni, Ne y Si. Así que ahora toca Si. O sea, es lo que toca. No sé a dónde estaba mirando. Así que la semana que viene esperaros ESTP. Que me gustaría que la siguiente semana saliera un T o un T para tener todas las primeras funciones hechas. Chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós, besitos.